¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se escucha. ¿Hay presentación? Sí, Doc. Ya, perfecto. Comenzamos entonces. Vamos a hablar de tres vísceras el día de hoy. La primera se llama el páncreas, la segunda es el vaso y la tercera vamos a hablar nosotros de hígado. Veremos de qué tanto avanzamos. Para nosotros el páncreas va a representar una víscera, una glándula de secreción tanto interna como externa. Internamente va a venirme a producir la insulina, el glucagón y la somatostatina. Quizás de estos el más conocido por la patología que le afecta es la insulina. ¿Cuántos son los niveles de azúcar normal, Natalia? Ay, no sé, doctor. Te puedo asegurar que es muy común la diabetes mellitus en las personas ahora, por lo menos en ciudades, se ha visto un boom extremo entre lo que representa los problemas de diabetes en las personas. Por lo tanto, es un dato que cualquier médico tiene que conocer cuáles son los valores normales de glucosa en sangre, no de insulina, te voy a pedir que es más complicado, pero sí por lo menos valor normal de glucosa en sangre, en ayunas en una paciente. ¿Alguien sabe? Menos de 140, Doc. En sí depende del método de determinación, pero normalmente hablamos de entre 70 a 110 miligramos por decilitro, que es el valor que normalmente se está manejando. Cuando el valor está más alto que eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el azúcar en la sangre está elevado, pero no te quiere decir que tengas mucha azúcar. Simplemente te quiere decir que el azúcar, que tus valores están aumentados, que están elevados. ¿Esto en qué afecta? En que el azúcar normalmente, lo que hace la insulina es agarrar el azúcar desde el compartimiento intravascular y meterlo hasta la célula, como que la agarra de la manito y se lo va a meter. Cuando no se quita o no se libera de manera adecuada la insulina, la glucosa no ingresa hacia la célula precisamente por la falta de insulina, las células padecen la falta de azúcar y en la sangre se valora el exceso de azúcar en este. ¿De acuerdo? Un premio, no sé, le invito a una salteña que me diga qué es el síndrome metabólico. Un término que lo van a conocer muchísimo en su actividad práctica, cuando ustedes ya estén ejerciendo, ya estén prácticamente pasando en hospital y viendo pacientes. ¿Alguien sabe? Es un conjunto de trastornos, Doc. No te escuché fuerte, por favor. Es un conjunto de trastornos. Claro, es un síndrome, es eso. Conjunto de signos y síntomas, eso es un síndrome. ¿Cuáles eran? Uno de ellos, o sea, los van a encontrar asociados muchas veces en el medio, incluso lo van a ver muchas veces que estos van a ir asociados. El primero de ellos es la hiperglicemia, tu azúcar elevado. Segundo, la hipertensión arterial. Ahora, vamos a hacer nosotros que la hipertensión puede ser sistólica o diastólica. Cuando te están midiendo la presión, se ven dos valores o se reportan dos valores. ¿Cuánto es el valor normal alto de presión arterial, joven? 100 a 120. ¿Qué cosa? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Normalmente estás hablando en la sistólica, el valor más alto, 100, pero 120 como tope en sístole. Y en diástole normalmente estás hablando de 80. 120, 80 como límite máximo es considerado todavía normal. Por encima de estos valores ya estamos viendo nosotros de que estarías ya ante una franca hipertensión. Y por último, el tercer elemento de este síndrome metabólico es la hipercolesterolemia, muchas veces asociado a hipertrigliceridemia. ¿Qué quiere decir esto? El colesterol y los lípidos
principalmente los LDL, los de muy baja densidad, van a estar aumentados y eso va a predisponer a diferentes tipos de patología. Aumenta el índice de riesgo cardíaco, aumenta lo que representa el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares, principalmente de tipo isquémico, aunque tampoco te salva de los hemorrágicos, que son los dos tipos de trastornos que encontramos nosotros. Eso como secreción interna va a venirme a producir el páncreas. Como secreción externa, vamos a ver que va a venir a producir amilasas y lipasas, encargadas principalmente de la digestión de los lípidos, de las proteínas y de los hidratos de carbono. Estos van a vaciarse hacia su segunda porción del duodeno. Bien, empezamos si no hay dudas. ¿Alguna duda? Ya, comenzamos entonces. En esta descripción vamos a decir que el páncreas va a ser una víscera retroperitoneal, pero retroperitoneal secundaria, ya que primariamente en su formación este páncreas estaba localizado dentro de lo que constituía los mesos y los omentos, pero luego procesos de coalescencia han determinado de que este se vuelva más bien posterior y desaparezca su doble membrana o su doble envoltura peritoneal que estaba teniendo. Se va a localizar en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago y detrás de la bolsa omental, adosado a la columna vertebral, unido hacia lo que representa la vena cava inferior, por un lado, y por otro lado vamos a decir que va a tener tres porciones, una cabeza, un cuerpo y una cola. Ya la cabeza prácticamente se va a localizar en relación con el marco duodenal. El cuerpo se va a dirigir por delante de la columna vertebral y la cola esa va a ser larga y va a llegar aproximadamente a tomar contacto con lo que representa el vaso. Si lo proyectamos en la pared abdominal, en la división por cuadrantes, 4 cuadrantes, hemos dicho que encontramos en el abdomen, lo vamos a proyectar la mitad, o sea, su cabeza en el cuadrante superior derecho y el cuerpo y la cola en los cuadrantes superiores izquierdos, generando de esta forma toda la conformación de lo que representa este páncreas. Bien. Su localización, como les decimos, es retroperitoneal. La cabeza se encuentra íntimamente adherida a las 4 porciones del duodeno y el cuerpo y la cola se va a encontrar adosada hacia la pared abdominal posterior. Relaciones. Como les decía, la cabeza va a unirse como si fuera una goma a su aro. Ya un aro de auto, un aro de bicicleta, vamos a considerar que representaría el duodeno y la rueda, ¿cómo les digo? El marco va a estar conformada por el duodeno y la rueda propiamente dicha sería la cabeza. Valga decir entonces que la cabeza se va a relacionar hacia arriba con la primera porción, hacia afuera con la segunda porción, hacia abajo con la tercera porción y ascendente con la cuarta porción de lo que representa el duodeno. Es en esta cuarta parte donde la cabeza manda una prolongación a manera de lengüetita que se lo denomina gancho o también denominado proceso unciforme de lo que representa el páncreas. Es por este proceso unciforme por donde va a estar emergiendo la arteria y la vena mesentérica superior en dirección a vascularizar lo que representa las asas intestinales. Entonces tengo que la cabeza se va a relacionar en todo su marco con la primera, segunda, tercera y cuarta porción. Su cara anterior, como vemos aquí del páncreas, va a relacionarse directamente de la cabeza, estoy hablando, con esta doble hoja de peritoneo que se la denomina el mesocolon transverso. Este mesocolon transverso prácticamente se está insertando en la cara anterior del riñón del lado derecho, la cara anterior de la segunda porción del duodeno, la cara anterior de la cabeza del páncreas, el borde anterior del cuerpo y la cola del páncreas, llegando prácticamente, aquí vemos que está colgando hasta prácticamente lo que representa el vaso. Esta inserción del mesocolon transverso prácticamente va a fijar íntimamente lo que representa el duodeno y la cabeza del páncreas hacia atrás, adosándolo hacia lo que representa la pared posterior. El cuerpo y la cola se van a relacionar a través de la bolsa omental, aquí está cortado, con lo que representa la cara posterior del estómago. ¿Ya? Y relacionándose con la cara anterior del estómago, se puede tomar contacto, entrar a palpar esto a través de lo que representa la bolsa omental.
Su cara posterior se relaciona con la pared abdominal posterior y su borde inferior del cuerpo y la cola se relaciona con las asas intestinales. Si nosotros vemos este duodeno, vamos a este páncreas, perdón, vamos a ver que se va a relacionar íntimamente con lo que representa la vena porta y el conducto colédoco, ¿ya? Este conducto colédoco va a atravesar prácticamente lo que representa el páncreas y va a ir a terminar a lo que es la segunda porción del duodeno. Si ya empiezo a ver a este páncreas en cuanto a su configuración interna, voy a poder determinar lo siguiente. Voy a ver de que si escarbo y corto, digamos, este parénquima, como si fueran las espinas de un pescadito o las ramitas de un árbol, van a ir los conductos a terminar a lo que representa este conducto que se llama conducto pancreático principal o también llamado conducto de Wirsum. Este conducto desde la cola hasta la cabeza va a atravesar todo el páncreas, va a tener una curvatura y va a ir a terminar uniéndose junto con lo que representa el conducto colédoco y entre los dos terminar en lo que representa la papila duodeno-pancreática mayor. Esta papila duodeno-pancreática mayor dentro suele tener, vamos a ver eso en conductos biliares, una ampolla que se llama la ampolla de Butler, que es el punto de terminación antes de que esta porción esté terminando en la segunda porción del duodeno. Solo de la cabeza se va a originar otro conductito alterno que es considerado el conducto pancreático accesorio, también denominado conducto de Santorini, ¿ya? Estos dos conductos van a llevar lo que representa el jugo pancreático hasta lo que sería la segunda porción del duodeno, favoreciendo la digestión de los alimentos. Valga decir de que cuando este líquido sale inactivo, o sea, sale no activado. Y por lo tanto, cuando ingresa la segunda porción del duodeno, recién aquí va a empezar a activarse y prácticamente producir procesos digestivos. Si es que se activase estando dentro de los conductos, lo que me va a producir es una destrucción del parénquima pancreático, que como vemos es de un color ocre, un color cafecito bien clarito, y lo va a volver negro debido a la digestión enzimática que su líquido puede tener en todo este trayecto. Entonces reconozco al conducto pancreático principal y al conducto pancreático accesorio. El pancreático principal junto con el colédoco terminan en la segunda porción del duodeno, en la papila duodeno-pancreática mayor, y el conducto pancreático accesorio, va a terminar en también la segunda porción del duodeno, pero por encima de la papila duodeno-pancreática mayor, en un lugar que se llama papila duodeno-pancreática menor. Vascularización. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, doctor. No, Bien claro. ¿Ya? El páncreas, como va a tener dos partes, se va a considerar doble su vascularización. Por un lado voy a encontrar la cabeza y por otro lado voy a encontrar el cuerpo y la cola. La cabeza, que se está relacionando con el duodeno en todas sus porciones, va a tener como vascularización dos gruesos troncos arteriales. Cada uno da ramos para cada una de sus caras. Tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Aquí vemos su cara posterior y aquí veo su cara anterior. Y la cabeza, en sí la cabeza lo voy a dividir en cara anterior, cara posterior y mitad superior y mitad inferior. ¿Ya? Desde lo que representa la arteria aorta sale el tronco celíaco. El tronco celíaco va a desprender como ramas la gástrica izquierda, la esplénica, y la hepática común. La hepática común se divide en hepática propia y gastroduodenal. De la gastroduodenal sale una que se llama la suprapilórica. Chiquita, no interesa tanto esta, pero aquí la veo, fíjense. Aquí está la hepática común, es este tronquito, estoy viendo por detrás, esta se llama la hepática propia y esta sería la gastroduodenal. La gastroduodenal va a descender y al descender va a desprender su primera rama, esta que es posterior. A esta arteria se la denomina por donde va, pancreático, duodenal, superior, posterior, la voy a llamar. Parece trabalengua, ¿no? Pancreático, duodenal, superior, posterior. Esta, aquí la veo a trasluz, esta. Y por delante va a desprender otra arteria que se va por delante. A trasluz sería esta.
A esta se la va a llamar la pancreático duodenal superior anterior. Tengo una posterior y tengo una anterior. ¿Está bien? ¿Ramas de quién son estas dos? De la gastroduodenal. Perfecto, de la gastroduodenal. Ahí hago un paréntesis. Ahora, veo otro. En relación con el gancho o proceso muciforme, estoy viendo que está saliendo esta arteria que se llama la mesentérica superior. La mesentérica superior va a desprender para el páncreas una arteria chiquita que se divide luego en dos ramas. A esta la voy a llamar pancreático duodenal inferior. Esa pancreático duodenal inferior da una rama posterior y una rama anterior. La posterior se anastomosa con la posterior de arriba, de las superiores, y la anterior igual, acá la veo la anterior, se anastomosa con las anteriores también de arriba, formando dos arcos vasculares alrededor de la cabeza del páncreas, un arco anterior y un arco posterior. De esta forma se establece la vascularización de la cabeza del páncreas. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Ya? Ahora, el cuerpo y la cola, aquí estamos viendo el cuerpo y la cola, se van a vascularizar por esta arteria, una arteria larga que discurre por todo el cuerpo y la cola del páncreas. A esta arteria se la denomina la arteria pancreática principal o pancreática magna. En la mayor proporción de los casos es rama de la mesentérica superior, como vemos aquí. Pero en otros casos, la arteria esplénica, que la veo acá, que se está dirigiendo por encima de lo que representa el cuerpo y la cola del páncreas, va a desprender esta arteria, que va a recorrer el páncreas en tanto su cuerpo como su cola, desde adelante hacia atrás. Entonces, el cuerpo y la cola están vascularizados, sea por la arteria mesentérica superior, o sea por la arteria esplénica a través de sus ramos pancreáticos. ¿Dudas? Venas. Las venas del páncreas van a ir a terminar las de la cabeza a lo que representa la arteria mesentérica superior, las del cuerpo y la cola a lo que representa la vena esplénica. Y la esplénica, no olvidemos que recibía también la vena mesentérica inferior, y entre esas dos, esplénica y mesentérica superior, me forman la vena porta. La vena porta que se está introduciendo al hígado y dando las ramificaciones que existen acá. Además voy a encontrar esto que representa la arteria la vena gástrica izquierda y derecha, que están terminando también en la vena porta. Punto importante de una anastomosis esofágica a este nivel, anastomosis esofágica inferior, donde el flujo de la vena cava superior se está juntando con el flujo de la vena porta, situación que hace que cuando existan problemas hepáticos con aumento de la presión portal, estas venas se congestionen y me formen verdaderas varices en relación con el esófago, que se las denomina las varices esofágicas. Linfáticos van a seguir a la cadena esplénica o van a dirigirse a los linfáticos del colédoco y de la vesícula biliar. Ya como vemos acá existen numerosos ganglios que están acompañando al conducto colédoco. Y por último los nervios provienen este azul del nervio vago y estos van a ser el nervio esplásmico mayor que se está originando de las 5, 6, 7, 8 y 9 formando los ramos nerviosos del nervio esplásmico mayor. Debido a su localización y a las dos porciones, el dolor de la pancreatitis se lo siente como un dolor en cinturón, tanto en la región anterior del abdomen como en la parte posterior de este mismo. ¿Dudas? Ya, entramos a vaso. 2 minutitos de... ¿Dime? ¿Se puede extirpar el páncreas, doctor? No. La localización que tiene el páncreas es una localización demasiado particular. El abordaje del páncreas es considerado los procedimientos quirúrgicos más complicados de la pared abdominal. Por ejemplo, los tumores en la cabeza del páncreas involucran una cirugía, me gustaría que la vayan leyendo un poco, que la cirugía, el procedimiento o cirugía de Whipple, que es complejo y se utiliza este procedimiento para sacar tumores en la cabeza del páncreas.
Por su localización tenemos que desplazar el hígado hacia un lado, tenemos que volar todo el aumento, tenemos que sacar prácticamente con bastante cuidado lo que representa el mesocolon transverso, prácticamente desplazar el estómago hacia arriba para poder llegar a tener acceso hasta este lugar. Y obviamente, como es tan complicado, son varios vasos sanguíneos los que tienen que ligar para este proceso, su mortalidad también en este procedimiento es alta, es bastante fuerte. Es más fácil sacar el cuerpo y la cola que sacar la cabeza. La cabeza es lo más complicado que existe. Además que no solamente puede tener un tumor propio de la cabeza, ¿ya? O puede ser un tumor dependiente del colédoco, que también está atravesando el conducto a este nivel. Bien. Perdón. 3 minutos, marcha el agua y continuamos.
más, volvemos. ¿Ya han leído que es Whipple o nada? Hello. En vano les doy libre, nadie lee, nadie habla, nadie dice nada. Doc, es para extirpar la cabeza del páncreas. La primera parte. ¿Ya? ¿Has visto? ¿Has leído algo? ¿Cómo es el proceso? ¿No? No tanto, más que todo eso estoy entrando por ahí. Está bien, es a modo de curiosidad. Cuando damos las tareas, no necesariamente es para que presenten, ¿no? O sea, cuando les damos son orientadores o como que tips para que puedan, digamos, ver la importancia que llega a tener, digamos, un elemento cualquiera en lo que se presenta o un procedimiento. Fíjense, solo en este dibujo, si tengo un tumor en la cabeza del páncreas, para poder acceder acá tengo dos caminos. Doc, no tiene presentación. ¿No tengo? No. ¿Aló? Eugenio, ¿cómo es? ¿Qué cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué?
¿Estamos? Perdón, una llamada por ahí me dieron. Sí, Doc, sí estamos. Ya, volvemos. Ya, el vaso va a ser un órgano también entonces hematopoyético con muy poco. Timbre, disculpen. Ya, perdón, ¿me escuchan? Sí, Doc. Ya. Entonces tenemos el vaso que se localiza en una celda que es la subfrénica, del lado izquierdo. ¿Qué es la celda subfrénica? Van a ser, digamos, todos aquellos espacios que se encuentran por debajo del diafragma y por encima del mesocolon transverso. Va a ser la derecha y la izquierda. La derecha está ocupada por el hígado y la izquierda principalmente está relacionada con lo que representa el vaso y lo que representa el estómago en este caso. ¿Ya? El vaso es un órgano de función poco relacionado con la función digestiva, más relacionado con una función de tipo hematopoyética. ¿Qué quiere decir? Que primero, va a ser un reservorio de sangre. Los sinusoides del vaso van a poder almacenar entre 100 y 150 mililitros de sangre, que en el momento en el cual, por ejemplo, la presión arterial caiga, mecanismos de respuesta van a hacer que se contraigan sus vasos sanguíneos y pueden aportar esos 100 ml o 150 ml más de sangre circular, por un lado. Por otro, es un lugar con sinusoides muy estrechos y donde los glóbulos rojos que atraviesen por acá, para poder atravesar y continuar su camino, tienen que deformarse. Y en el momento que se deforman, pueden llegar incluso a romperse. A este proceso se llama crenación. Esta crenación prácticamente va a permitir a los glóbulos rojos que ya están viejitos, diremos, de que rompan sus paredes y se deshagan, liberando la hemoglobina, hace la circulación general, permitiendo la circulación de estas mismas. Bien, va a ser una víscera intraperitoneal, va a tener un revestimiento de peritoneo prácticamente por todas sus caras, que le va a facultar para ser una víscera móvil en este lugar. Bien, cuando nosotros lo vemos en su forma, dice que parece un grano de café, otros dicen que parece un frijolcito. Independientemente cómo sea, va a tener una forma relativamente piramidal, teniendo una cara externa, también llamada costal o costofrénica, una segunda cara que va a ser la cara medial y una cara inferior. Su cara externa, acá la vemos, se va a relacionar bastante con lo que constituye las costillas 9 y 10. La 10ª costilla, como vemos acá en el dibujo, es la considerada la costilla satélite del vaso. Esta costilla satélite va a tomar un contacto casi directo con lo que representa el polo inferior de lo que representa el vaso, de tal forma de que si existiese una lesión o una laceración, rotura de lo que representa la costilla número 10, la 9 y la 10, principalmente la 10, nosotros vamos a ver de que el vaso prácticamente se va a lacerar, se va a rasgar, y por lo tanto, al ser una víscera altamente vascularizada, eso me va a conllevar a un sangrado masivo dentro de la cavidad abdominal, constituyéndose una de las causas más fuertes o más frecuentes de abdomen agudo posteriormente a accidentes. Ahora nos preguntaremos, ¿cómo me puedo romper la 10ª costilla?
prácticamente un golpe de box, un golpe directo sobre la costilla décima, puede llegar a fracturar simplemente eso. Accidentes de moto, accidentes de auto, traumatismos, caídas por gradas, prácticamente cualquier lesión que lastime a la décima costilla, tenemos que sospechar nosotros una lesión de vaso, un desgastamiento de vaso. Ahora, debido a la fragilidad del parénquima, es muy poco probable de que al vaso lo puedas suturar, porque en el momento que le pones un punto, pues, se deshace y sigue sangrando. Situación por la cual cuando se lacera el vaso, el procedimiento más recomendable ahora, por lo menos en nuestro país, es la extracción del vaso, quitar el vaso prácticamente. Bien. A sus caras. Su borde anterior va a ser indentado, va a tener 3 o 4 muesquitas que dan lugar a pensar que el vaso era un órgano lobulado en sus primeras etapas. ¿Ya? Va a presentar para su estudio esta cara, que es la cara externa o diafragmática, y en la parte septal va a tener 3 caras, una cara gástrica, una cara renal, que se apoya directamente al riñón, y una cara cólica. Cuando veo en su posición normal, veo acá el estómago cortado, esa es su cara gástrica. Su cara renal está en contacto directo con lo que constituye el riñón del lado izquierdo, y su cara cólica se une con el ángulo esplénico del colon y a través de unos ligamentos se refuerza. A estos ligamentos se los denomina espleno-cólico. Bien, su vascularización del vaso debe estar dado por esta arteria que se llama la arteria esplénica, que luego de dar ramos pancreáticos va a desprender la arteria gástrica posterior y va a terminar dando la gastromental, ramos gástricos cortos y 5 o 6 ramitos que se introducen directamente al vaso con el nombre de arterias esplénicas, terminales de la arteria esplénica que vascularizan a lo que representa el vaso. En venas van a dirigirse hacia las venas esplénicas que junto con la mesentérica van a formar la vena porta, y por último los linfáticos van a tener una rica cadena ganglionar alrededor de la arteria esplénica, precisamente como el nombre de linfáticos esplénicos. ¿Dudas? Doc, ¿qué consecuencias tan graves puede ser la extirpación del vaso? Ninguna. Quizás, a ver, cuando un profesor alguna vez me dijo, si tiene anemia, sacarle laboratorios, pero siempre pedirle una ecografía abdominal. Pero ¿por qué? A ver, alguien explíqueme por qué me dijo esto un profesor mío. ¿Qué buscaría yo en una ecografía abdominal en alguien con anemia? Nadie. No sé, Doc. El vaso en nuestro medio crece mucho. Muchas enfermedades conllevan un crecimiento importante del vaso. Se llama la esplenomegalia. Tanto la hepatomegalia como la esplenomegalia son trastornos relacionados, digamos, con diferentes tipos de enfermedades, pero que van a tener repercusión en el recuento normal de glóbulos rojos que tengamos en el cuerpo. Bajo esa lógica, lo que este profesor trataba de hacerme notar es de que si hay anemia, ¿qué es anemia? Primero, a ver si nos entendemos. Cuando no hay glóbulos rojos suficientes, ¿no? Disminución de glóbulos rojos, ¿ya? Una de las causas podría ser de que el vaso haya crecido, que me esté destruyendo más glóbulos rojos de los debidos, y razón a eso la anemia en esa persona. Pasó algún tiempo, un par de años, y en una disección que hacíamos en cadáver, en el anfiteatro, nos topamos en un cadáver que tenía, que su vaso parecía otro hígado, por el tamaño, gigante, muy, muy grande, ¿ya?
Y precisamente esto, digamos, se relacionó, o vimos después que tenía estigmas de anemia, o sea, de falla cardíaca y de anemia en este paciente, diremos. En ese aspecto, le di razón a mi profesor que agarró y dijo, si tiene anemia, verifica o hazle una ecografía abdominal, porque puede que el vaso o el hígado estén creciendo. En esta línea, cuando es necesario sacar, hay que sacar nomás el vaso. Hay que seccionarlo, cortarlo precisamente por ese hecho, por el hecho de que puede estarme destruyendo más glóbulos rojos. Ahora, el vaso en su función primordial la cumple principalmente en la vida embrionaria y después es un reservorio de sangre. Quiere decir de que en el adulto ya su función no es tan importante como cuando lo era para formar órganos, principalmente células sanguíneas, aunque posteriormente de que el vaso sea uno de sus principales lugares de formación, la médula ósea se volvió un lugar también para volver a... O sea, para la destrucción de los glóbulos rojos, el lugar ideal es el vaso en ese aspecto. ¿Bien? Está bien, doctor. ¿Alguna duda más? Ya. Un par de minutitos y empezamos hígado. Vaso no es muy largo que se diga. ¿Listo? Continuamos. Mi presentación. Me dicen cuando haya presentación. Ya hay presentación, doctor. Ya. Ya se ve, doctor. Sí, estoy viendo el reporte de sus otros docentes. A ver, no sé. ¿Quién es su docente de embrio? El doctor Maita. ¿Y de esto? El doctor Vidal. Ya.
Ya te están mandando, no sé para qué deportamos todos como... Fíjate que el doctor Vidal, veremos qué desastre. Nos dijo que subiéramos, nos lo publicó como tarea hasta el día jueves para subir nuestros certificados. ¿Ah, sí? ¿Hasta el día jueves? Sí, eso dice la tarea. Supongo que la mayoría ya lo habrá subido hasta ese mismo día porque se indicó el doc. En total en el grupo son 14 estudiantes nomás con él, porque yo tengo 16. En embrión, digo, en histodoc. Listo. A ver, 2M somos, ¿no ves? Sí, 16 alumnos. Él dice que tiene 14 alumnos. yo tengo a 18, doc. Ah, no, 21 en total. Ah, sí. Muchos llevan esto y ya han abandonado, ¿no? 7 Sí. estudiantes no vacunados. 10 con Sinopharm, 3 con Sputnik y 1 con Johnson y Johnson. Dos estudiantes no vacunados en nuestro grupo. Qué bárbaro. Bueno, ya no más mucho esa tarea todavía tengo que contar, pero habrá que hacerla en algún momento, ¿no? Sí, yo traté de hablarles a todos los repitentes, pero no muchos contestaron los mensajes y solo tengo de 26 personas que igual nos pidió el doctor Omar López para los exámenes y de ellos también tengo sus carnets y cuántas dosis y si no están vacunadas. Si quiere igual lo puedo pasar. Ya, por favor, me ayudas mucho. Listo, doctor, ahorita se lo paso. Ya, continuamos. Si queremos, señorita. Si quieres, igual depende de vos. No, no te preocupes. Puro feo, sí. Si tienen vos, hombre, yo por vos, no sé. Su presión, ¿cuánto? Por eso quizás puede estar hipotenso. Hipotensión. Y le he puesto oxígeno en una libra de 95. Una libra. Su frecuencia no A 95 y su frecuencia baja a 80. A las 2, 80, 78. Está con 78 de frecuencia y 95 de frecuencia. controlar más duro su temperatura. Y sí, ya le he dicho un rato más relajado. Ya. Vale, seguir. Bueno, empezamos a ver el hígado. Para nosotros el hígado representa una de las vísceras de mayor importancia, podemos decir, en el cuerpo, no solo por su tamaño, sino porque representa el centro metabólico del organismo. Lugar de importancia para activar o inactivar hormonas, lugar de importancia para activar o inactivar medicamentos, lugar de importancia que nos va a permitir la secreción de bilis que va a ayudarnos en el proceso digestivo, lugar de activación de hormonas como por ejemplo la testosterona, se ha vinculado mucho a la deficiencia o al deficiente funcionamiento de la testosterona o de la activación por parte del hígado en el paciente hepatópata. Recordaremos que las características secundarias masculinas, ya, efecto de la testosterona es la aparición de vello corporal y mayor desarrollo de masa muscular. En las personas que tienen problemas hepáticos y su testosterona no se está activando, vamos a ver que se pierden ciertos rasgos, diremos, de la masculinidad del hombre. Por ejemplo,
pérdida o caída del vello corporal, menor vello en axila, algunos hombres tienen pelo en el pecho, se cae el pelo en el pecho, la distribución de vello púbico, hemos hablado en algún momento, y hemos dicho que este vello púbico en el varón iba a ser de forma zomboidal, desde la raíz del pene hacia los pliegues abdominales inferiores y de ahí hasta el ombligo. En el sexo femenino no encontramos vello por debajo del ombligo, sino más allá del monte de Venus no encontramos. Mientras que en el varón, si se pierde eso, el característico cambio de voz y la tendencia a retención del líquido se vuelve extrema en el paciente hepatópico. Por lo tanto, hablamos de un centro metabólico. Hay fármacos que actúan y que lesionan muy fácilmente al hígado, ya principalmente aquellos que afectan la citocromopeoxidasa. ¿Cuál es uno de los fármacos más tóxicos para el hígado, joven? El paracetamol. El paracetamol, uno de los principales, no se recomienda dar en niños dosis altas de paracetamol porque eso es esta precisamente la que va a agasar y va a ocasionarme graves daños en lo que constituye el cuerpo. Bien, el hígado se va a localizar también en la celda subfrénica derecha, ya también, en todo un espacio, ya que con las líneas abdominales se lo clasifica como lo que se presentaría perdón. Llamándose este espacio el hipocondrio del lado derecho. En el hipocondrio del lado derecho estoy encontrando a este hígado juntamente con su vesícula biliar, que van a constituir este centro metabólico del cuerpo. Ahora voy a saber que el hígado en expiración, su borde inferior va a corresponder aproximadamente al de borde costal, palpándose la vesícula biliar específicamente cuando se traza una línea imaginaria que sigue la línea medio clavicular y esta línea cruza con el de borde costal, punto conocido como el punto de Murphy, ¿ya? Y que se torna doloroso en el momento en el cual se genere o se haga presión en este. Principalmente este va a representar o va a dar un dolor si es que existiría cálculos enclavados en la vía biliar. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar a este punto de muerte. Por otro lado, en expiración el hígado va a ascender hasta casi el nivel del pezón. Estamos hablando del quinto espacio intercostal. Quiere decir que desde el quinto espacio intercostal, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, que está más o menos en la línea de proyección esta que estamos mencionando, va a ocupar el hígado. En la parte anterior, en su parte izquierda, va a ocupar el epigastrio y parte del hipocondrio del lado izquierdo, llegando casi hasta el pezón del otro lado, ya ocupando y teniendo gran parte de su superficie cubierta o revestida por lo que representa la pasilla costal. Igual hay que tener bastante cuidado acá cuando se hacen las punciones torácicas, porque las punciones torácicas pueden venir a afectarme al hígado y ocasionarme sangrados innecesarios, ¿ya? Este está más o menos a nivel del quinto espacio intercostal, como les decíamos en algún momento. Bien, el hígado, visto en su posición normal, en su posición natural, lo vamos a ver como si fuera un ovoide cortado y seccionado en un plano desigual, como si fuera un huevito cortado en este plano desigual, encontrándole un lóbulo derecho bastante amplio, un lóbulo izquierdo bastante corto, ¿ya? Una cara antero-supero-posterior, la llamaré así, y una cara inferior que sería esta del corto. Su cara externa se va a relacionar, como les decíamos, con la pasilla costal, y va a proyectarse también a nivel del epigastrio. Se encuentra revestida por peritoneo, y este peritoneo en la parte anterior va a doblarse y va a saltar hasta lo que representa la pared abdominal, ¿ya? Esta pared abdominal revestida por peritoneo o este despliegue peritoneal se lo va a denominar el ligamento suspensorio o también llamado el ligamento falciforme del hígado. Ligamento suspensorio o falciforme del hígado. Este ligamento soporta todo lo que representa el peso del hígado, pero además va a agasar y en sus dos hojas va a venir a contener el vestigio de la vena umbilical.
A ese vestigio de la vena umbilical se la va a denominar el ligamento redondo del hígado, que prácticamente va a discurrir entre las dos hojas de este ligamento suspensorio o falciforme del hígado. Ahora, el surco mismo, de donde se origina el ligamento suspensorio falciforme del hígado, va a dividirme al hígado en un lóbulo izquierdo, más pequeño, y en un lóbulo derecho muchísimo más grande, ¿ya? Su borde anterior va a ser dos escotaduras, una primera escotadura relacionada con el ligamento redondo del hígado y una segunda escotadura relacionada con lo que representa la vesícula biliar. El peritoneo que está envolviendo al hígado llega a la parte superior y se refleja, se da la vuelta, formándome una corona encima del hígado. A esta corona se la denomina el ligamento coronario. El ligamento coronario se forma simplemente por el desdoblamiento de estas dos hojas de peritoneo que en la cara superior del hígado tienen este comportamiento. Ahora, si se llama ligamento coronario es porque le forma como una corona al hígado. Voy a encontrar que este ligamento coronario tiene una hoja superior y una hoja inferior del ligamento coronario. La hoja superior se une con la hoja inferior y me forma un ligamento que se llama el ligamento triangular, fruto de la fusión de la hoja superior con la hoja inferior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Encuentro la hoja superior y encuentro la hoja inferior, que me genera el ligamento triangular del hígado. Bien, su cara inferior. En la cara inferior voy a agarrar y voy a marcar dos surcos, o surco en H voy a llamar. Primero a un surquito que sería el surco fíjense, anteroposterior izquierdo, un surco más otro surco que sería el surco anteroposterior derecho, y una región central que la voy a denominar el ilio del hígado, ¿ya? Y estos me van a, entonces voy a tener dos ligamentos izquierdo, dos surcos, un surco izquierdo y un surco derecho. A ver un segundo. Veíamos algunos comunicaditos que tienen. Ya. Entonces, el primer surco lo voy a llamar el surco sagital o anteroposterior izquierdo. Que en su mitad anterior, o en su porción anterior, está formado por el surco, se llama el surco del ligamento redondo, adelante. Y hacia atrás se continúa con el surco del seno venoso. ¿Ya? El seno venoso de Arancio es una vena que está comunicando la vena porta con la vena cava inferior. Y entonces tengo el primer surco formado en la parte anterior por el ligamento redondo y en la parte posterior por el seno venoso. El surco derecho, ¿ya? Que no es un verdadero surco, sino son simplemente las impresiones de la cava y de la vesícula biliar que se lo complementa como surco, va a estar conformado en la parte anterior por el surco de la vesícula biliar y en la parte posterior por el surco de la vena cava inferior. La parte lateral, la parte, digamos, de unión entre esas dos para que se forme esa H, está formada por el pedículo hepático. ¿Qué es el pedículo hepático? Va a corresponder prácticamente a todos aquellos elementos que están entrando y saliendo del hígado, valga decir, y en el siguiente orden que aparecen. Primero aparece hacia atrás el más grande, la vena porta, delante y a la izquierda la arteria hepática, delante y a la derecha el conducto colédoco, que son los tres elementos que estarían ingresando hacia lo que representa el hígado: la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Bien, ¿qué más encuentro acá? La presencia de estos cuatro surcos me va a dividir la cara inferior en cuatro lóbulos. El primer lóbulo es es el lóbulo izquierdo. Luego encuentro el lóbulo derecho.
Al medio de los dos, del surco en H, hacia adelante el lóbulo cuadrado y hacia atrás el lóbulo caudado. Caudado quiere decir con cola. ¿Por qué se llama así? Porque tiene esta colita. A esa colita se lo denomina el proceso caudado. Y al lado del proceso caudado del hígado aparece otro pequeño procesito, que es el proceso papilar. Entonces, el lóbulo caudado tiene el proceso caudado, y este segundo, que es el proceso papilar. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Nada. Un minutito de... Aquí es una tabla que me fue tomando. Bien, entonces he llegado a conocer los elementos principales del hígado, los medios de fijación, relaciones. El hígado es una víscera grande y por lo tanto va a tener relaciones con casi todos los elementos que los rodean. En general voy a decir lo siguiente. El lóbulo izquierdo se relaciona con el estómago. El surco de ligamentos redondos se relaciona con el duodeno. La vesícula biliar se relaciona con el surco de la vesícula biliar. El lóbulo derecho se relaciona con el colon, con el riñón y con la glándula suprarrenal del lado izquierdo. Si eso lo pongo en colores, encuentro su impresión gástrica, duodenal, biliar, cólica, renal y suprarrenal, yendo en contra de las manecillas desde luego. Vuelvo a decir, impresión gástrica, impresión duodenal, impresión biliar, impresión cólica, impresión renal e impresión suprarrenal. Son las 5 impresiones que estoy encontrando en este hígado de esa forma como les estamos describiendo. Medios de fijación. ¿Cómo se fija el hígado en su posición normal? Primero, por la misma posición del hígado. Segundo, la vena cava inferior va a sujetar a estas varias venitas que se están dirigiendo a terminar en esta vena, y a estas venas se las denomina las venas suprahepáticas. Primer medio de fijación. Segundo medio de fijación, voy a encontrar el ligamento coronario derecho, coronario izquierdo, ya, hoja superior, coronario izquierdo, hoja inferior, coronario derecho, hoja inferior, que se unen en los lados, y de estos lados mandan unos ligamentos hacia las paredes laterales, que se les denomina los ligamentos triangulares del hígado. Entre las hojas del ligamento coronario vemos un sector del hígado que no tiene revestimiento peritoneal. A esta área o esta región se la denomina el área desnuda del hígado. Es esta área desnuda del hígado la que permite de que los elementos que están dentro del hígado salgan hacia afuera, y saliendo hacia afuera terminen en lo que constituye la vena cava inferior. Bien, ¿qué más encontramos? Con otros medios de fijación que vamos a encontrar, va a corresponder a este, que se lo denomina el aumento menor, también llamado gastrohepático, que se va a dirigir desde la cara inferior del hígado, desde su hilo hepático, hacia lo que representa el estómago, prácticamente fijándose en toda la extensión de la curvatura menor. Por dentro de este está el pedículo hepático, la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco, que están formando parte de este. Por último, su borde más derecho se los reconoce como el ligamento hepatoduodenal, ya que se está dirigiendo esta parte del aumento directamente hacia lo que representa el duodeno. Ven mucho hablar, cansa. Ahora, el hígado va a tener numerosas unidades o va a dividirse en numerosos segmentos.
Son estos segmentos precisamente los que permiten de que un hígado en una sola persona pueda ser trasplantado incluso hasta en 8 segmentos. 7 segmentos funcionales diremos, pero son 8 segmentos en total que nosotros encontramos dentro de lo que constituye el hígado. A saber, primero voy a decir que el hígado, con esta línea continua, no la punteada, la continua, se divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda, que nada tiene que ver con los dos surcos que tenía o con el surco en H. Esta es la línea continua de división en hígado izquierdo y en hígado derecho. Cada hígado va a tener 4 segmentos, ¿ya? A ver. Este va a ser el segmento número 1, también llamado dorsal. Voy a encontrar aquí la vena porta, ¿ya? Esta vena porta se divide en zama izquierda y zama derecha. Su zama izquierda va a desprender una zamita para atrás, para el segmento 1. Luego un zamo posterior y un zamo anterior. Aquí ya se formó el segmento 2. Acá el segmento 3. Y este segmentito sería el segmento 4. Los 4 primeros segmentos dependen de la porta izquierda. Luego, hacia este lado voy a encontrar un segmento anterior, que me forma el segmento 5, un segmento lateral, que me forma el segmento 6, un segmento posterior, que me forma el segmento 7, y una zama profunda, aquí la voy a dibujar así, que viene a ser este y me forma el segmento número 8. Para un mejor entendimiento divido al hígado siguiendo esta línea continua y digo, el segmento 1 no lo veo por aquí, sí veo el segmento 2, el segmento 3, todo esto es el segmento 4, segmento 5, segmento 6, segmento 7 y segmento 8. Los segmentos que se encuentran, el 2, 3, 6 y 7, voy a poner esta línea, los segmentos 1, 2, 3 y 4. Los segmentos que están al medio, 4, 5 y 8, ya son llamados normalmente paramedianos. El 2, 3, 6 y 7 son denominados principalmente segmentos laterales. Tenemos segmento lateral 2, segmento lateral 3, ya laterales izquierdos y laterales derechos el 6 y 7. El 4 es paramediano, el 5 es paramediano derecho y el 8 se lo considera como lóbulo apical porque se encuentra en la parte superior de esta segmentación. En cuanto a su vascularización, el hígado se va a encontrar vascularizado por una zama de la vena porta, una zama de la arteria hepática y una zama del conducto hepático común, o también hepático común hasta aquí, hepático derecho, hepático izquierdo y aquí se vuelve el conducto hepático común. Estos 3 elementos se los denomina la triada portal. ¿Qué es la triada portal? Van a constituir los elementos que están ingresando y saliendo de lo que se presenta el hígado a este nivel. Sus venas se van a organizar y me van a conformar esta vena que se llama la vena porta hepática, que está drenando la sangre del hígado hacia lo que se presenta la vena cava inferior. La inervación va a venir a través, fíjense, del nervio vago izquierdo que está terminando en el estómago, el derecho que va a ir a terminar hacia lo que se presenta el hígado. Además de los nervios esplásnico mayor, esplásnico menor y esplásnico imo, que están terminando en relación con los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superior y aórticos renales. Esta diapositiva nos permite ver la resolución. Cuando hay un hígado fibrótico o cisótico, muchas veces la sangre que viene por la vena porta no puede fluir de manera adecuada por el hígado, por lo tanto busca otros caminos. En este caso no olvidaré que la vena porta se une con la vena esplénica, que la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Ahora, cuando hay hipertensión portal, entonces para desfogar a la arteria, a la vena porta se la sutura a la vena cava, como vemos aquí,
en una sutura en ojal o en una sutura con dos conductos distintos, vaciándose en la vena porta, o si no se puede acá por cualquier razón, la vena mesentérica, no, la vena esplénica se saca el vaso y la vena esplénica se la anastomosa con lo que se presenta la vena renal. Y de esta forma se está asegurando el flujo sanguíneo para este sector. ¿Hasta ahí dudas? No, doctor. ¿Ya seguimos o se han cansado? Creo que se han cansado. Ya nadie habla, nadie dice nada. Sigamos, Doc, sigamos. Voy a seguir. Vías biliares. Una vez que se ha conformado, digamos, cuando ya conocemos la conformación del hígado, vamos a ver nosotros de que en su interior se van a formar vías, que van a transportar la bilis que se están produciendo en los espacios perisinusoidales y las van a transportar a través de lo que representa estos conductos hacia lo que es la vía biliar principal. Estos conductos que se llaman conductos biliares representan dos o van a estar en dos grandes grupos, las vías biliares intrahepáticas y las vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas van a venir y van a conformar, digamos, conductos cada vez más grandes que se van a ir fusionando los unos con los otros y van a venirme a conformar lo que representa el conducto hepático, primero derecho y luego izquierdo. Después del conducto hepático derecho y hepático izquierdo conformados, me conforman el conducto hepático común, y este hepático común es el conducto que está saliendo por lo que representa el pedículo del hígado. Bien, vemos entonces que una vez que se ha salido el conducto hepático derecho, hepático izquierdo, me conforman el hepático común, que en el aumento menor, este sería el hepático común, en el aumento menor forma parte de la tríada portal. Este conducto hepático común se une con el conducto cístico y entre los dos me forman el conducto colédoco. El conducto colédoco va a pasar por detrás de la segunda porción del duodeno, va a perforar lo que representa la cabeza del páncreas y va a ir a terminar en la segunda porción del duodeno, uniéndose juntamente con el conducto pancreático principal y entre los dos formando la ampolla hepatoduodenal o hepatopancreática. Por lo tanto, las vías biliares que acá las vemos en esquema van a dividirse primero en intrahepáticas y en extrahepáticas. En las extrahepáticas voy a ver el conducto hepático derecho e izquierdo que forman el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico y a partir de ahí se llama conducto colédoco. El colédoco tiene una primera porción retroduodenal, ¿está? Una segunda porción intrapancreática, una tercera porción intraparietal de la segunda porción del duodeno. ¿Me escuchan? Sí, Doc, se escucha. Ahí, como no tenía imagen, pensé que la había perdido. ¿Ya? En la primera porción, en su primera porción es intraperitoneal, en la segunda porción también resulta intraperitoneal, pero ya se va adhiriendo, ya es retroperitoneal acá, la tercera porción ya está dentro, lo que representa el páncreas, y la última porción está en la pared del duodeno. Si es que hago corte, vuelvo a ver lo mismo, según la conformación, conducto hepático derecho y hepático izquierdo me forma el hepático común. El hepático común se une con el cístico y me forma el conducto colédoco. Primera, segunda, tercera y cuarta porción. Este conducto colédoco va a unirse a lo que es el conducto pancreático principal y me forma esta dilatación que se la denomina la ampolla de Vater. Y los dos conductos juntos terminan en la segunda porción del duodeno, en lo que representa la ampolla hepatoduodenal o hepatopancreática. La vesícula biliar va a corresponder a una dilatación en fondo de saco que se encuentra íntimamente adherida a la cara inferior del hígado, tanto así que el mismo peritoneo que está envolviendo al hígado va a envolverme, no va a envolver, va a revestir
a lo que representa la vesícula biliar y la va a mantener adherida a la cara inferior del hígado. Para su estudio va a presentar un fondo, que es el que sobresale por el borde inferior del hígado, un cuerpo, que está en relación con la cara inferior del hígado, y un cuello. La particularidad que encontramos nosotros en su cuello van a ser dos. La primera, me va a formar una dilatacióncita sacral esta, que se la denomina la bolsa de Hartmann. Esta bolsa de Hartmann representa, además de un detalle anatómico, un sitio de cuidado porque ahí puede venir cuando se saca la vesícula biliar, a quedarse enclavado algún cálculo. Por lo tanto, siempre en la revisión de la vesícula biliar, una vez extraída, hay que hacer la revisión exhaustiva también de esta bolsa de Hartmann. Primer detalle. Y el segundo detalle es que la luz de su conducto se ve interrumpida por un pliegue de mucosa que me forma una zampla. ¿Ya? Situación que le ha valido a esta zamplita el denominativo de válvula espiral de Heister, o simplemente la válvula espiral. Esta válvula permite o faculta de que el flujo sanguíneo, que es el flujo de bilis que esté bajando por este conducto, lo haga siempre de forma delicada, quiere decir de forma más que delicada, de forma lenta, y de manera de que cuando salga la bilis se dirija por un flujo laminar hasta lo que se presenta la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es la función específica de la bilis? Es la de disolver las grasas que se encuentran en la dieta. Por eso, cuando se consume alimentos como grasa o como huevo, la yema del huevo, la vesícula biliar funciona más. El riesgo muchas veces es que si ya hay cálculos dentro de esta vesícula biliar y se murió. la vesícula biliar. ¿Me escuchan? Doc, se cortó. ¿Dónde se cortó? desde hace 2 minutos casi, Doc. No tiene presentación tampoco. Cierto. 2 minutos. Ujú. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta las válvulas, doctor. Ahí hace la presentación de la válvula de Heister, esta válvula. A ver, ya. Vamos a encontrar que en el hígado, en las vías biliares se va a formar un pequeño triángulo de Calot o biliocístico, formado por el conducto hepático común, el conducto cístico y el hígado en su cara inferior. Por este triángulo pasa esta arteria que le estamos viendo acá, que se llama arteria cística, que es la encargada de vascularizarme lo que representa la vesícula biliar. Acá vemos cómo están terminando. Puedo ver que aquí no se forma la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, sino el conducto colédoco termina sin dilatación y el pancreático termina sin dilatación.
En otros casos terminan separados y en la mayor parte de los casos terminan juntos formando esa ampolla que se llama la ampolla de Vater y la papila duodeno-pancreática mayor, donde termina el colédoco y el pancreático, y la papila duodeno-pancreática menor, donde está terminando el conducto pancreático accesorio. En otro esquemita vemos aquí cómo está el conducto colédoco, cómo sus fibras longitudinales empiezan unas a continuarse con la pared muscular de la segunda porción del duodeno y otros a formarle un verdadero esfínter que lo hemos llamado el esfínter de Hoy. Aquí veo cómo el conducto pancreático también viene y prácticamente los dos están terminando juntos en esta porción. Vemos cómo las fibras musculares, algunas se cortan de manera longitudinal y otras de manera circular, formando este esfínter que se llama el esfínter de Hoy. La vía biliar accesoria es precisamente la vía del conducto cístico y la vesícula biliar. Principal porque principalmente cuando sale el flujo de bilis va a ir del hígado, como si fuera estos detergentes lavaplatos, así laminarmente va a bajar hacia abajo y va a intentar salir hacia la segunda porción del duodeno. Si la persona no ha comido, no tiene alimento en su estómago, lo que nosotros vamos a ver es de que el esfínter que se ha formado, este esfínter, se cierra. Y al mantenerse cerrado, el flujo de bilis que ha llegado hasta aquí vuelve a subir. Volviendo a subir, se va a dirigir nuevamente hacia lo que representa con la vía biliar principal, solamente que, curiosamente, en vez de volverse al hígado, va a ir a almacenarse a la vesícula biliar. Uno, dos. Dime. ¿Hola? No, fue un error, creo, de micrófono. Ay. Y entonces esa bilis va a venir a acumularse lo que se presenta a la vesícula biliar. En la siguiente ingesta alimenticia, por eso también es conveniente tener grasa en la dieta, esa misma grasa va a venir y se va a salir, nueva, esa bilis va a volver a salirse por esta y ahora sí con el esfínter abierto, la bilis se va a salir hacia la segunda porción del duodeno. Si no mueves la vesícula biliar mucho tiempo, no tienes dieta, una dieta que estimule la salida de grasa, esa bilis se va a quedar demasiado tiempo en la vesícula biliar. Y si su contenido en colesterol es muy alto, va a empezar a precipitar y formarme piedras o cálculos biliares. Si son cálculos de colesterol, son pequeños y múltiples. Si son cálculos de pigmentos biliares, solo hay de esas dos cosas cálculos, no hay de otras cosas. Si el cálculo es de pigmento biliar, el cálculo es único, como si fuera un huevo de pato, incluso muchos dicen, o sea, un huevo grande, que se puede venir a formar a este segmento. Veo otras formas de terminación, a veces el conducto cístico es muy largo, o a veces es muy corto, hay variaciones anatómicas en ese aspecto. ¿Cómo se vasculariza? Precisamente por la arteria hepática propia y por su rama derecha se está vascularizando tanto la vesícula biliar como el conducto cístico. Aquí tengo cálculos de colesterol, fíjense, múltiples, son muchos, son poliédricos, ¿ya? Y pueden irse eliminando estos gradualmente. Su característica ecográfica es que cuando le coloco una sonda, se genera sombra posterior, eso es la característica. Se ve el cálculo, pero el cálculo genera sombra posterior porque el sonido que emite un ecógrafo no puede atravesar el cuerpo de estos calculitos biliares. ¿Bien, dudas? Ahí es el tema. Doctor, Ya. ¿hay un exceso de esos cálculos, doctor? ¿Es posible que explote la vesícula biliar? No, se distiende, pero la presencia crónica de los cálculos, primero, te va a producir dolor. ¿Por qué? Porque si son pequeños y múltiples, gradualmente va a ir saliendo estos cálculos cada vez. O sea, facilito, en la foto tenías por lo menos unos 30, 40 cálculos. No son tan grandes y por lo tanto pueden salir por la válvula espiral. Obviamente la válvula va a dilatar el conducto cístico y va a ocasionar eso bastante dolor a este nivel, por un lado. Y por otro, la presencia continua de cálculos puede producirte inflamación crónica de las paredes de esta y por lo tanto producirte también inflamación o incluso cáncer de vesícula biliar.
Doctor, ¿y más o menos en qué casos se puede extirpar la vesícula biliar? ¿Ah? ¿En qué casos más o menos se puede extirpar la vesícula biliar? En sí, en casi todos los casos, digamos, cuando encuentras cálculos, quitas la vesícula biliar, casi en todos. ¿Por qué? Porque, a ver, hay dos mecanismos. El primer mecanismo para eliminar cálculos es el ERSP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. En esta se va a introducir una cámara alrededor de lo que representa por el orificio bucal. Después del orificio bucal vas a agarrar y vas a, con la cámara, ir por el esófago, vas a llegar a lo que representa el estómago, llegas a lo que representa el duodeno, y llegando al duodeno se saca como que una dependencia. Esta dependencia de la camarita. Sí. No tiene cámara. Mi internet debe ser. ¿Aló? No, Doc, no tiene cámara o presentación, no tiene. No, estoy sin presentación. Te digo, en la colangiopancreatografía introduces una cámara y una dependencia. ¿Qué te digo? Como una agujita sale de la punta de la cámara y le introduces eso a través de la papila duodeno-pancreática mayor. Normalmente rasgas, deshaces, rompes, laceras, si quieren ustedes, el esfínter de Oddi. Y a través de ese agujero metes una cámara, una subcámara de la cámara, si quieres, más que cámara, una guía. Y con esa guía vas destapando y quitando los cálculos que pudieran estar enclavados. Eso te faculta, digamos, a no hacer el procedimiento de una colecistectomía. Pero si es que es cálculo único, o son demasiados los cálculos de manera que no se pueden deshacer, entonces es recomendable la extracción de la vesícula biliar. En su procedimiento haces la incisión, identificas el triángulo biliocístico, ligas la arteria cística y después vas cortando y retirando la vesícula biliar de este sector. Sí, doctor, gracias. ¿Qué más? Nada, ya le envié el archivo de los carnets de vacunación. Ya, gracias, Joel. Igual estamos a la espera de la respuesta del doctor si se va a hacer con las clases presenciales, pero no hice nada. Están más afanados con el tema de los exámenes. Creo también, pero no sé, veremos, esperaremos esta semana, ¿les parece? Sí, El día lunes, como ya incluso empiezan a dar exámenes, otros van a estar más holgados, otros van a querer descansar, y la siguiente semana estaríamos yendo ya nosotros a la... Bueno. Sí, Doc, ¿qué pasa este tema de los exámenes? Ya, perfecto entonces. Bueno, quedamos ahí. La siguiente clase, que sería el día sábado, estaríamos viendo riñones, lo que llevemos mañana en teoría.